Bueno, como antecedente de ese trabajo vamos a mencionar que el contenido de escaridol del paico varía de acuerdo a la región geográfica donde se ubica. Por ejemplo, vemos que en México autores han reportado que el contenido de escaridol del aceite esencial de esta planta va a variar, alcanza una concentración del 70%. Por ejemplo, en Centroamérica va a variar de 42 a 92% y vemos que en Brasil está en 58 a 60%, Argentina está entre 20 y 16 y 9,2%. Entonces, todos estos estudios han demostrado que el contenido de escaridol va a variar de acuerdo a la región geográfica donde se encuentra. Pero no, hasta el momento no se ha encontrado ningún estudio en la región de Perú. Y debido a lo mencionado anteriormente, que es relativamente tóxico el compuesto principal del paico, entonces si la planta presenta altos contenidos de escaridol en su composición, entonces va a ser más propenso a que se dé una toxicidad. Hicieron un estudio de recolección de paico en diferentes estaciones del año y observaron que en verano obtienen 8,6%, en otoño 9,2%, en primavera 9,5%. Y no tuvieron muestras en invierno debido a su ciclo anual, ¿no?, de vida corta. Entonces vemos que se mantiene relativamente constante. Y eso sería beneficioso, ya que podrías conseguir el paico en cualquier época del año, excepto en el invierno, para el país, ya que es originario de los Andes centrales. Entonces este estudio también revaloriza este recurso biológico. Bueno, entonces se realizó las siguientes, mostraron las siguientes localidades, en las localidades en los departamentos de Cajamarca, La Libertad y Ayacucho. Cabe resaltar que las localidades tienen las mismas, diferentes alturas, pero se encuentran en la misma ecorregión. En Cajamarca se mostró en la provincia de San Marcos, en La Libertad se mostró en Santiago de Chuco y en Ayacucho en la provincia de Huamanga. Bueno, ¿cuál fue el procedimiento? Se recolectó aproximadamente 1 kilo de hojas frescas y tallos y luego se hizo una destilación con arrastre por vapor para poder extraer el aceite esencial de paico. Básicamente es una destilación modificada en la cual por un aumento de temperatura y un arrastre por vapor de agua, va a destilar, por decirlo así, el aceite esencial de esta planta, y luego se va a separar el aceite esencial que se obtiene por decantación con el agua que se obtiene en este procedimiento. Luego el aceite esencial se va a diluir y 1 microlitro de esa dilución se va a proceder el análisis con la cromatografía de gases acoplados con cromatografía de masas. Este equipo básicamente se divide en 2 partes. El primero sería la cromatografía de gases y luego pasaría a una espectrometría de masas. En la cromatografía de gases, su función es separar los compuestos mediante una volatilización a partir de un gas inerte, en este caso. Bueno, estos son los resultados que se obtienen y vemos que cada pico representaría la muestra que se encontró y la cantidad relativa que está dentro de ese aceite esencial. Y bueno, estos serían los resultados así generalmente de las 3 regiones. Este análisis también te va a dar todos los compuestos que se encuentran en el aceite esencial. Y bueno, nosotros nos enfocamos en el compuesto escaridol. Y resumiendo estos resultados, vemos que en Ayacucho se encontró en total 33 compuestos en el aceite esencial y 8,13% de escaridol en esta región. En La Libertad se encontró 24% y 0% de escaridol, o sea que hay que destacar porque no se ha reportado, la literatura no se reporta ausencia de escaridol en el aceite esencial, pero vemos que esta región presenta una ausencia de escaridol, que es algo curioso. Luego en Cajamarca se encontró 18 compuestos y un porcentaje de 2,25% de escaridol. Bueno, en las 2 regiones donde sí se encontró escaridol, en Ayacucho y Cajamarca, vemos que sí sería debido a sus bajas concentraciones de escaridol. Se podría decir que estas concentraciones, cuando se realiza infusiones de paico para uso medicinal, tendrían una menor
tendría menos riesgos de que cause una toxicidad por una sobredosis, que es lo que generalmente en las zonas rurales se da una sobredosis por queriendo aumentarle el efecto, ¿no?, medicinal de esta planta, para que, por decirlo así, que haga un efecto más rápido, pero muchas veces esta idea es equivocada, ya que se estaría induciendo una sobreintoxicación con esta infusión. Y con respecto a la cantidad de escaridol contra la libertad, se podría deber a tres causas generalmente, debido a la biosíntesis del escaridol en la planta, en las cuales se propone que puede ser que debido a las grandes cantidades de cobre y magnesio se bajen los contenidos de taninos y flavonoides, los cuales son compuestos precursores para la síntesis de escaridol en el paico. Otra causa podría ser el estrés por sequía, y los cuales bajan las emisiones de monoterpenos que produce la planta, que también son precursores del escaridol. Y por último, las variaciones de luz y temperatura, los cuales variarían los niveles de transcripción de los genes relacionados con la biosíntesis de terpeno, que nuevamente son precursores de la síntesis de escaridol. Bueno, como conclusiones, se corrobora que la cantidad relativa de escaridol varía de acuerdo a la zona geográfica de procedencia, como ya lo reportaron varios autores en otros estudios en diferentes países. Y la muestra procedente de Ayacucho posee la mayor cantidad relativa de escaridol. Entonces, sería la muestra que tendría una mayor cantidad de contenido de escaridol, pero sin embargo, comparando con las otras literaturas, en los cuales reportan hasta 70-80% de escaridol, y el caso de Ayacucho es 8,2%, entonces su bajo contenido de escaridol tendría que ser menos propenso a una sobreintoxicación, ¿no?, cuando se usa como infusión para medicina natural. ¿Cuáles serían las recomendaciones para un futuro para poder ahondar en los estudios del escaridol? Sería aislar el escaridol y comprobar su efecto antimítico para los estudios en literatura. Luego, realizar la diversidad del nivel genético y cromosómico para complementarlo con los resultados bioquímicos y permitir identificar futuros ecotipos de paico. Y por último, realizar estudios complementarios de las características y componentes del suelo, sales, iones, metales, otros que puedan estar presentes para poder explicar la variación del contenido de escaridol. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, tenemos tiempo para alguna pregunta. Asunción Cano ha venido con ganas de preguntar también. Gracias, profesor. Un comentario. Decías que en invierno no se puede cosechar, pero recuerda que el paico es perenne. Si tú dejas crecer el paico, se hace una mata, así que no es anual. Y la segunda, sabemos que en la zona norte hay uso también como constituyente de la sopa verde, ¿no? Entonces, la interesante sería saber cuál es el efecto del escaridol. Si tú tomas una sopa y no te pasa nada, tal vez coincidiría con el resultado, que justamente ese potaje es el norte de Perú, donde la cantidad de escaridol es más baja. A ver, si hay un comentario. Gracias. Sí, efectivamente, también se usa como un ingrediente en un plato aperitivo en el norte. Y sería interesante estudios para ver si genera un cierto grado de toxicidad, ¿no? Claro, sería futuro, como se mencionó. Me voy a permitir una última pregunta o comentario. Has dicho que has trabajado con 1 kilo de muestra, digamos, de hojas, ¿no? Sin embargo, es importante que señales cuántas plantas significan ese kilo, porque la variación de la concentración puede depender más de una variación individual que de una variación poblacional relacionada a la geografía, ¿no? Entonces, si tú dices que de repente no hay ningún contenido en una región, puede ser relativamente verdad, ¿no? Pero también puede ser de que justo los individuos, no sé cuántos has tomado, no tienen por una cualidad individual debido a la genética o a las condiciones ambientales. Entonces, de eso, la representatividad de la muestra hay que tenerla con cuidado, ¿no?, para poder hablar de si una región tiene o no. No sé cuántas plantas, por ejemplo, representan tu muestra, ¿no? Aproximadamente se extrajo 30 plantas y el estudio se enfocó en poblaciones de paico, ¿no?
no más no en la característica individual. Sería bueno también tomarlo en cuenta con esta evaluación. Muchas gracias. Ya no tenemos para la siguiente, por favor, un aplauso para el señor. Y tenemos a la profesora Yasmín Opiso como la siguiente ponente. Aprovecho para recordar a los siguientes ponentes que no hayan puesto sus presentaciones, que la vayan colocando en estos intermedios. Enseguida tenemos la presentación de la profesora Yasmín Opisos, que es sobre un aporte al conocimiento de la bioflora de la provincia de Huancabamba, Piura. Buenos días. Este tema se ha estado desarrollando como parte de la actualización del listado de briofitas peruanas. Bien, como sabemos, las briofitas no han sido muy estudiadas y la información que tenemos sobre la distribución se basa principalmente en los catálogos de Menzel para musgos y hepáticas cientocerotas, que como ustedes pueden ver por las fechas de publicación están bastante desactualizados. Aún así, no es que haya habido demasiadas, tampoco exploraciones, pero hay información nueva que se necesita, ¿no? Además, Piura es justamente una de las zonas donde había muy pocos reportes de briofitas. En los listados estaban mencionándose solamente 5 especies de musgos y 4 hepáticas y ningún entocerote. Esta zona es particularmente interesante de importancia fitogeográfica. Entonces, para este estudio se revisó material depositado en el herbario San Marcos principalmente, y también se revisaron bases de datos principalmente el herbario de Missouri Botanical Gardens, que es donde tiene sede el proyecto Briófitos de los Andes, del que vengo participando ya varios años, que está liderado por el doctor Steve Churchill y también miembros de la Universidad de Murcia. Bien, entonces se realizó bibliografía y, bueno, varias revisiones, monografías, también características morfológicas, histológicas para la determinación. Estos son los puntos donde, digamos, de donde provenían las muestras que se revisaron. La mayor parte del material que se revisó fueron colectadas por el profesor Asunción Campos. Bien, entonces encontramos un 59% de esta diversidad de briofitas, ¿no? Corresponde a los musgos, 39% a las hepáticas y solamente un 2% a los antocerotes. De estas 64 especies, ¿no? Tenemos también datos de la preferencia por sustrato, ¿no? La mayoría desarrollada en cortezas y un 30% en suelo, ¿no? y pocas sobre roca. Bien. Las principales familias, ¿no? Familias más numerosas, familia Briacia, Proteaceae y Leucobriaceae, que son las que siempre presentan mayor número de especies. Esas 3 familias son familias de musgos acrocárpicos, ¿no? Bien. Hubo otras también, es evidente que hace falta hacer más muestreos porque es también probable que haya muchas más especies de musgos acrocárpicos.
Bien, ahí tenemos en las imágenes Acidodontium megalocarpum, que pertenece a la familia Aviaceae, Olonidium pulcherulum, de la familia Dicranaceae, Campylopus asperifolius, de la familia Leucodiaceae, Macromytrium tachypodium, de la familia Orthotricaceae, y Racocarpus purpurascens, Racocarpaceae. Muy bien. Esta especie de Macromytrium es, ¿no? Aquí tenemos dos, ¿no? Macromytrium tachypodium. No se ha colectado mucho. Hay un reporte para Aviceo y otro para Cajamarca. Y el caso de Macromytrium perflexum también es muy interesante, ¿no? Y son reconocibles. Son dos especies que presentan la seta papilosa. No todas las especies de Macromytrium presentan esta característica, no solamente, aparte de estas dos, Macromytrium longifolium. Para el caso de las hepáticas, tenemos que fue más abundante la familia Brulaniaceae y también Rixiaceae, Plagiogilacea, Lepidosiaceae con géneros Lepidosea y Dasania, ¿no? Y también hubo especies de Legionniaceae, que generalmente Legionniaceae es mucho más abundante cuando el bosque es más húmedo, ¿no? Esta de aquí es la especie Syzygiella burkhardt, que constituye un nuevo registro para el Perú y que aquí podemos observar se diferencia de la otra especie de Syzygiella que también está reportada para la zona, Syzygiella rubricauli, en que esta no presenta papilas, ¿no?, en la pared celular. Otro nuevo registro para el Perú, la especie Marcantia verteroana. Esta especie se confunde fácilmente con Marcantia polymorpha, que es la que tiene más amplia distribución, pero Marcantia verteroana está más ampliamente distribuida en zonas de páramo y se caracteriza porque el apéndice de la escama media presenta el margen prácticamente entero y con células muy pequeñas en todo el borde, ¿no? En cambio, en Marcantia polymorpha, el borde es dentado y las células no están tan diferenciadas. Bien. Entonces, de estas especies de briofitas, entonces, bueno, tenemos 38 musgos y un total de 25 hepáticas, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí se repite los datos ya con porcentajes de las familias con mayor número de especies. En las hepáticas también, y solamente hubo una especie, les decía, de Anticeratophyta del género Anticeros. La colección anterior de Macromytrium perflexum fue del subpáramo de Jaén, en Cajamarca, y esta sería la segunda localidad para esta especie, ¿no?, que se caracteriza por los, como había dicho antes, por la seta papilosa y los filidios reflexos. Esta especie, junto con Didymodon lainsi y Syzygiella burkhardt, son endémicas de Ecuador y Perú. Justamente se las ha colectado cercanas a esta región, ¿no?, de Syzygiella solo se conocía del ejemplar tipo que fue colectado en 2008 en Ecuador, y por más que se ha tratado de ubicar más material de este en Ecuador, no ha sido posible todavía hallarlo. Entonces es importante el hallazgo de esta especie en Perú.
Bien, si bien hay que reconocer que todos estos datos son preliminares, ya que las exploraciones que se han hecho en la zona han sido principalmente para recolectar plantas vasculares, y las briófitas se han reunido simplemente en las especies que han resultado más conspicuas. Entonces hace falta hacer exploraciones específicamente para recolectar briófitas. Bien. Tenemos los listados y las referencias. Gracias por tu atención. Muchas gracias, profesora. ¿Alguna pregunta, por favor, del auditorio? Si no tenemos preguntas, agradezco misetos en zonas afectadas por el retroceso glaciar. Bueno, empezamos con los antecedentes. En sí, este tipo de trabajo no es muy común. El más cercano que se ha encontrado es del año 1970, realizado por Cochener, en el cual se realiza el muestreo, pero en zonas entre los 4.000 a los 4.500, cuando en este proyecto se ha llegado hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. En ese trabajo también se encontró 2 en Laura Huayacasa, 2 en Laura Conta, localizados en la región Huancavelica, entre Huancavelica y Santa Inés, con una altitud a partir de los 4.800 metros sobre el nivel del mar. El primer método es, en esta gráfica podemos encontrar los distintos puntos de los cuales se obtuvieron las muestras. Estos fueron en total 31 puntos, en los cuales al final agrupamos para poder realizar su estudio. Los agrupamos según la similitud de condiciones y la elevación similar entre estos. Estos fueron guardados en bolsas Ziploc para su mantención, y el peso de la muestra fue entre 160,9 y 447 gramos. Bueno, acá hay una ampliación de la imagen mostrada anteriormente y las agrupaciones que obtuvimos, las cuales fueron un total de 9, clasificadas en suelo desnudo, roquedal, bofedal, parches de vegetación, y asimismo al costado se notan las altitudes a las cuales fueron obtenidas. Bueno, empezamos con el procesamiento de las muestras. La técnica de las diluciones seriadas. En un beaker de 250 mililitros se puso 90 mililitros de agua con 10 gramos de suelo, la cual fue nuestra dilución a la 10⁻⁻1. Luego se procedió a la homogenización y de ahí posterior a las diluciones, para luego estos ser inoculados en placas de agar Zapec y agar Malta, las cuales son medios selectivos para poder así aislarlos. En placas de APD mucho más pequeños, y de ahí hacer la respectiva identificación, para lo cual se hizo el microcultivo, y de ahí comparar según las claves taxonómicas. Bueno, respecto a los resultados, como podemos observar, cada grupo tiene una distinta coloración, y el que tuvo mayor incidencia fueron los hongos del género Penicillium y Aspergillus, mientras los otros géneros solamente fueron encontrados en una y otra zona. Esto respecto a la incidencia de hongos según los géneros, y como se observa, el 44,9% pertenece a Penicillium, mientras el 26,9% pertenece a Aspergillus. Y al costado, bueno, las imágenes de sus respectivas estructuras reproductivas. Bueno, tenemos ahí según las agrupaciones, como se observa, mayor incidencia de Penicillium. Igual en la agrupación berroquedal, una zona que no hay vegetación, como se puede observar en la imagen obtenida a partir de Google Earth, solamente Penicillium mayor incidencia, Aspergillus y Penicillium, como se puede observar, con mayor incidencia, al igual que la agrupación D. La E, asimismo, observamos esta tendencia, incluso la diversidad es mucho menor en una zona roquedal. Y al suelo desnudo, asimismo, también encontramos solo estos dos géneros. Bueno, discusión. Respecto, este es en sí el primer proyecto que se realiza en ese tipo de enfoque, a hongos de una gran altura y que son de zonas en las que antes hubo hielo y ahora serían suelos desnudos. Como se puede observar, las zonas que tenían una mayor diversidad correspondían a parches de vegetación y a bofedal, y esto sería debido a la cantidad de materia orgánica que se encuentra en esos lugares.
corresponderían solamente a hongos rizógenos, es decir, que estarían asociados a las raíces de las plantas. Se ha especulado de que si estos hongos asociados a las plantas, las raíces, sobre todo en zonas de elevada altitud, ayudarían a las plantas a poder adaptarse a estas zonas tan desfavorables ante la escasez de agua y también su adaptación a la temperatura. En sí, otra razón por la cual la diversidad no es muy elevada es ya que estos suelos tienen la característica de ser bastante gravos y arenosos. Cuando un suelo que contiene una gran diversidad suele ser cohesivo, lo cual permiten que muchos más organismos puedan desarrollarse en ese tipo de suelos. Aún no se sabe con exactitud cómo es que estos organismos han llegado a una tan elevada altitud. No se sabe con exactitud, pero sí el material orgánico que llega a las zonas más elevadas se debe al viento que llega a estas zonas. Y bueno, comparando con otros estudios que también han sido a una elevada altitud, no tanta como esta, sería un estudio realizado en Himalaya a los 3600, en el cual se encontró Aspergillus, Bacillomyces y Fusarium. Bueno, subrayé Fusarium porque ese fue el único que no encontramos en este estudio, pero sí Aspergillus y Bacillomyces. Asimismo, en la tesis de Aries del 2008 se encontró Aspergillus y Penicillium, que al igual que este estudio, también tuvo el 30% y el 60%, es decir, fueron las especies con mucha mayor predominancia en estos suelos. En sí, se podría caracterizar a las zonas de elevada altitud como bastante sensibles al cambio climático, ya que en sí los organismos se ha observado que son bastante sensibles a las temperaturas, ya que podrían estar bastante ligados a lo que serían sus procesos biológicos. Y esto es de vital importancia, ya que estaríamos hablando de los productores primarios. Como se sabe, también se obtuvieron muestras de bofedales, las cuales están fuertemente vinculadas al derretimiento, a la llegada del agua proveniente de los glaciares, del derretimiento de los glaciares. Por tanto, esto sería la base de cómo habría un cambio en una zona, ya que en sí los microorganismos asociados a las plantas influyen bastante en lo que sería el desarrollo y la diversidad de una zona.